Chicos, para poder trabajar con archivos, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo se carga un archivo. Un archivo vacío no me sirve absolutamente de nada. Un archivo cargado me puede dar muchísima información. Todo depende de cómo lo cargue y de qué es lo que estoy buscando. La manera de cargarlo es mediante altas de registros en el archivo. ¿Bien? Para eso, entonces, nuestro punto de partida es tener un archivo en el disco rígido. Este archivo, si no existe, hay que crearlo. Bien, es la única instrucción que me lleva a crear este archivo. Esto es siempre por programación. Si yo lo quisiera crear de forma manual, obviamente abro un editor de texto cualquiera, genero el archivo A, lo guardo, me queda a.txt guardado. Bueno, pero eso sí lo hago manual, ¿bien? Yo siempre tengo la convicción de que el software a mí me tiene que evitar toda mi manualidad. Yo con una instrucción debería resolver todo lo que a mí me corresponde hombrear bolsas, ¿bien? Bueno, no quiero hombrear nada, que lo haga el software por mí. En este caso, Pascal, con esta instrucción, lo que hace es crear el espacio y el puntero en el disco rígido. Nada más que eso, está vacío, no tengo absolutamente nada. Es un puntero. Ok, yo tengo que llegar a esta instancia, a tener un archivo completo. Bien, este archivo completo, si yo lo veo, lo acerco, bien, si yo lo veo, cada carpetita naranja pasaría a ser un registro de mi archivo. Si esto fuese manual, obviamente yo voy y cuelgo una carpeta. Bien, bueno, otra vez, yo no voy a hacer absolutamente nada manual. Me van a tener que quedar cada registro ubicado uno al lado del otro, bien, tal como lo están viendo acá, pero todo lo hará el sistema. O sea, yo no voy a hacer absolutamente nada manual. Bien, para llegar a este archivo completo, la única instrucción que me permite hacerlo es el write. O sea, guardar. ¿Dónde guardo? En el archivo. ¿Qué guardo? Un registro. ¿Cómo llega a guardarlo en el archivo? A través del bus de datos. ¿Bien? Yo guardo registro por registro, tal como lo ven acá, desde la RAM al disco rígido. Lo que tengo que tener en cuenta es que para guardar en el disco rígido, cuando digo disco rígido es memoria auxiliar, ¿no? Pero es más fácil interpretar que es disco rígido. Puede ser pendrive, CD, cualquier cosa. Eso ya lo vimos las otras semanas. Cuando yo quiero guardar, tengo que tener en cuenta tres conceptos. Yo puedo guardar al inicio de mi archivo y para eso la instrucción sería resetear el archivo a la posición 0 y abrir el archivo para poder trabajarlo. Esto hace esta función. Recuerden que todas estas son funciones estándar de biblioteca que hacen el trabajo por mí. Esta creaba el archivo en el disco rígido. Esta lo abre y pone el puntero en la posición 0, o sea que iría a este lugar. Bien, posición 0. Yo me puedo ir al final del archivo, pararme en el archivo en su tamaño máximo. Esto sería que este puntero estuviese acá, al final del archivo, tamaño máximo. ¿Bien? O que se pare en cualquier posición. La instrucción es la misma, parate, ¿bien? Siempre en el archivo, siempre se lo tengo que decir, nada más que en lugar del final le digo parate en una posición XX cualquiera. O sea que la orden que le estoy dando es que se pare en algún lugar acá adentro. No sé en cuál. Bien, será una posición cualquiera. Por lo tanto, yo puedo guardar en cualquiera de estos tres espectros. Al inicio, al final o en cualquier parte del archivo. Lo que tengo que tomar conciencia es cuándo voy a hacer cada una de estas acciones. Para eso, entonces, vamos a ir al proceso en sí mismo.
Y ya a partir de ahora nos empezamos a meter en línea de código. ¿Bien? Ok. Fíjense que en todo, a ver, primero les digo, estas presentaciones están en el foro. Bien, cada página intenta decirles, o cada diapo intenta decirles lo que quiero hacer. En este caso, le voy a dar de alta a un solo registro, en un archivo que no tiene absolutamente nada. Bien, y les hice dos modelos. ¿Por qué? Porque el modelo puede ser de tipo récord, donde yo armo campo por campo todos los datos que van a viajar por el bus de datos, que viajan juntos. Acá viajarían 22 bytes juntos. Entonces digo que mi archivo es un archivo de registros y lo que viaja por el bus de datos es el registro. Pero yo también podría tener un archivo de tipo simple, no de tipo estructurado. Bien, de tipo estructurado es esto: junto varios elementos en un mismo récord. De tipo simple es que yo diga que es entero o real, bien, o booleano o string o char, no importa. Eso es de tipo simple. Por lo tanto, mi variable de trabajo es una variable simple, la que va a viajar por el bus de datos. Bien, son dos modelos que existen en la realidad. Yo los puedo trabajar y manipular a cualquiera de los dos. Para poder dar de alta un registro en un archivo vacío, lo primero que tengo que hacer es pararme en la posición 0 del archivo y abrir el archivo, abrir la puerta. No importa en qué modelo estoy. Luego, cuando tengo write-ln o read-ln, bien, el readline significa que está ingresando un dato del teclado a la RAM. Ingresa un dato del teclado a la RAM. Bien, es eso lo que hace el readline. Yo acá le pido al operador que me dé un número. Acá le pido al operador que me dé una edad y la pongo en el campo edad de mi registro. Luego le pido al operador que me dé un nombre y lo guardo en el campo nombre de mi registro. Cuando tengo el registro armado o cuando tengo el dato, me voy al archivo, guardo en el archivo el dato o guardo en el archivo el registro, o sea, la estructura. Lo que viaja por el bus de datos es completo. Bien, así que lo que yo le mando a través del bus de datos, obviamente, es el elemento completo. Conclusión. Entonces, Franco, Pascua, ¿en qué posición está el puntero en este modelo? En el modelo, digamos, del archivo con un solo tipo de datos. Lo que estoy haciendo acá, exacto. No, no importa si es un solo tipo de datos o si es estructurado. No me importa. Son idénticos. ¿Dónde está el puntero en este archivo? En el Franco. registro que se va a ingresar, puede ser. No. No. Gonzalo Mancilla. Eh, el puntero, te estás refiriendo a la posición, ¿verdad? El puntero es la posición. Bueno, entonces con el reset empieza en el 0. En el 0. En el 0. Ok. Bien, bien. Estamos perfectos hasta ahí. Patricio, ¿dónde guarda este registro? Sí, ¿en qué posición? En la posición 0. Ajá. Nelson Sosa, ¿contradecís o avalás lo que dice Patricio? No, estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo.
Bien, entonces no niegues lo que vas a afirmar. ¿Bien? Entonces, sí estoy de acuerdo. Ok, separa en la posición 0, guarda en la posición 0. Nicolás Recovelli, ¿cuántos registros tengo guardados? 1. 1. Ok. Recuerden entonces lo que dijeron. Bien, vamos al segundo modelo. En el segundo modelo, yo les digo que quiero hacer el alta de un registro, pero en el archivo que ya tiene registros cargados. Entonces, si ya tiene registros cargados, obviamente yo no me puedo parar en el 0 porque borraría lo que cargué. Entonces le digo, párate en el archivo en tu tamaño máximo. Tomás Ricovelli. Antes era Nicolás, ¿no? Sí, Tomás. ¿Dónde se pararía? En el final del archivo. En la última posición. ¿Y cuál es el final o cuál es la última? Y si cargaste uno solo, la última posición sería el 1. O sea que vos me decís que acá dice parate en el archivo en la 1. Lautaro Peñalba, ¿contradecís o avalás? Sí, el file size estaría en la posición 1, que es la última disponible, digamos, para grabar. ¿Pero por qué es la última disponible? El tema es el por qué. ¿Abril? Porque la posición 0 ya está cargada y es la siguiente. Está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué es la siguiente? Por la función file size. El tamaño del archivo, ¿no? Exacto, por la función file size, porque el file size dice el tamaño del archivo. Ustedes me dijeron acá que el tamaño del archivo era 1. Bien, separaba en la 0, guardaba en la 0. ¿Cuántos registros tenía cargado? 1. ¿Cuál es el tamaño del archivo? 1. Entonces, yo le digo, párate en tu tamaño máximo. Para que se pone file size y se va a la última posición del arreglo dependiendo del tamaño. la última posición del archivo. Del archivo, perdón. Exacto, sí. En la teoría dice algo de que en el archivo no se posiciona, digamos, en la última, sino hay como una etiqueta, puede ser cuando se cierra el archivo. Eso es algo que no entendí, por eso pregunto. Exacto, sí, es así, es así. En la última, cuando yo le digo, bueno, andate, habíamos quedado acá, andate a la posición 1, en realidad se está parando en la etiqueta. Sí, en la etiqueta de fin de archivo. Se para en esa etiqueta, incorpora el nuevo registro, lo incorpora y mueve la etiqueta más adelante, una más adelante. Bien, eso lo hacen todos los compiladores. Sí, la etiqueta de fin de archivo la tienen todos los archivos y esa etiqueta es la que justamente se va moviendo para agrandar el archivo. Sí, es así.
Y si yo, por ejemplo, esa estructura la tengo adentro de un para de 1 a 10 porque tengo 10 datos para cargar, Sí, va a siempre mover a la siguiente. exacto. Exacto. Entonces ahora les explico esa parte que era la que no había llegado. Bien. Ok. ¿Qué es lo que hace esta instrucción write? Bien. Si yo les dije acá, y acá vamos a tratar de entender qué es lo que pasó. Yo le dije, parate en el archivo en tu tamaño máximo. Nosotros, en el modelo me había parado en el 0, había guardado en el 0 y me decía que tenía un registro cargado. Por lo tanto, cuando voy acá, le digo, parate en la 1 y guarda el registro. ¿Bien? Ok. Si le digo eso, Agustín Navarro, ¿cuál sería el file size actual de este archivo? El file size sería el 2. 2, perfecto. El file size es 2 ahora. ¿Por qué sucede eso? Y ahí viene la respuesta a lo que preguntaba recién, qué pasaba con ese fin de archivo. Cada vez que yo hago un write, entonces me paré en la posición 1, escribí en la posición 1 y se desplazó el puntero de fin de archivo, se desplazó una posición. Por lo tanto, el file size actual ahora me dice 2. Eso me habilita a escribir en la posición 2. ¿Bien? Porque se me va corriendo ese límite. Entonces, esto lo hace Pascal de forma voluntaria. Si yo estuviese en un software década del 70, década del 80, ¿bien? Ese movimiento de puntero lo tenía que hacer yo programador. Bueno, Pascal me lo facilita. Ustedes cuando estén en un lenguaje van a tener que saber si ese lenguaje lo genera automáticamente el movimiento o lo tienen que generar ustedes. Pascal es un divino, lo hace por mí. Bien, entendiendo Profe, eso, sí, tengo una pregunta. La etiqueta del file size, sí. ¿ocupa memoria o no ocupa memoria? Es un numerador, es un puntero, obviamente, o sea que como todo puntero ocupa una posición de registro de puntero. Sí, es una posición mínima, sí, ocupa una memoria. No es una memoria de registro, o sea, no es una memoria con, en este caso, 22 bytes, ¿bien? Es una pequeña memoria de puntero. Sí, 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 ocupa. Sí, por eso que trabajar con archivos indexados hay que prever la ocupación de la memoria por cada indexación que uno haga. Bien, nosotros acá estamos en archivos secuenciales, no son archivos indexados. Cuando lleguen a eso en segundo año van a ver que ocupa memoria, claro. Bueno. Otra consulta, perdón, la interrupción. Sí. El No, write dale. en Pascal es el escribir en pantalla, pero cuando yo le pongo un nombre de un archivo, se toma como que es escribir en ese archivo. Exacto, exacto. Por eso la mejor diferenciación es entre el write y el write-ln. Si yo le pongo write-ln, estoy en pantalla con un dato, y si le pongo write archivo, estoy en el archivo. Bien, lo que diferencia es que acá le digo dónde. Cuando yo utilizo el write-ln, fíjense acá, no le digo dónde. Bien, si acá le digo dónde, es archivo. Esa es la diferencia que tienen que notar. Bueno, entendiendo entonces que el write lo que hace es, que el write lo que hace es guardarme en el archivo y cuando guarda el puntero se baja, entonces yo puedo dar altas de varios registros en un archivo que ya está cargado. Bien, nuestro modelo era, me paro en la posición 1 para guardar el próximo. Pero yo acá quiero guardar varios próximos, varios, ¿bien? No importa cuál es el modelo, quiero guardar varios. Para guardar varios, obviamente tengo que establecer un fin de datos. O sea, ¿en qué momento dejo de guardar en el archivo? Bueno, tengo que plantear un fin de datos, ¿bien? En este modelo, le pido al operador una edad.
armo el registro, lo guardo en el campo edad, armo el registro, le pregunto si el campo edad de este registro es distinto de 0. Si es distinto de 0, le pido el nombre al operador en el mismo registro, me voy al archivo y en la posición 1 guardo en el archivo a ese registro. Leo otra edad, vuelvo. Bien, ¿es distinta de 0? Si me dice que sí, que es distinta de 0, le completo el nombre, me voy a guardar ya ahora en la 2, en el archivo, el registro. Armo el próximo. Bien, si es distinto de 0, lo termino de armar, guardo en la 3 el próximo registro. ¿Cómo lo hace esto automático? Porque gracias Pascal, una vez que escribe, baja el puntero a la próxima posición. No importa si el dato es estructurado o si el dato es simple. Bien, leo el dato, es distinto de 0, lo guardo. Leo otro dato, es distinto de 0, lo guardo. Bien. El proceso repetitivo es factible porque una vez que me paré, el write se vuelve a parar siempre uno más abajo. Bien. Yo les dije al principio, vuelvo acá, les dije al principio que nosotros teníamos que crear el archivo. Este archivo lo podíamos hacer manual o no. Luego les dije que podíamos ir al principio reseteando el archivo. Bien, bueno, yo ahora quiero combinar estas instrucciones y las voy a combinar con lenguaje de programación. ¿Cómo la combino? Y fíjense, acá los estoy mandando al marco teórico. Después vamos a ver el marco teórico, por qué los estoy mandando. Bien, por ahora entendamos esto y después vamos al marco teórico. Esta instrucción, Lucio Pecoraro, ¿qué hacía esta instrucción? La reset. Sí. Iba a la posición 0. Iba a la posición 0 y... Naomi. Iba al inicio del programa. Del programa no. De la secuencia, sí. No. María Paz, del archivo. Bien, Naomi, del archivo. Ok. María Y Paz. borra todos los datos existentes, si es que hay. No. No. Pero no pisaba lo que había, tipo lo que ya había lo pisaba. ¿Qué hace el reset? Yo quiero saber. Abre el archivo ya creado. Ahí está, Sí, ahí vale. está. Bien, se para en la posición 0 y abre el archivo. Es todo lo que hace. O sea, traten de concentrarse en la precisión de la función. Bien, abre el archivo y se para en la posición 0. Bien, Francisco, ¿qué hacía esta instrucción? Si es un archivo ya creado, lo resetea. Este lo resetea. ¿Qué hace este? Si es un archivo ya lo borra. Bien, ¿y si no? No sé. Lo primero que dijimos cuando empezamos la clase. Que lo crea. Lo crea. Perfecto. Bien. Ok. Entonces acá tenemos esta función. Esta función ya la habíamos visto, bien, en la clase anterior cuando yo les hablé de las funciones, yo ya le había dicho. Así que, Jacqueline Spitteler, ¿recordás que hacía esta función? Esa función se fijaba si ya existía en la memoria. Exacto, si existía en la memoria auxiliar, si existía el archivo físicamente. Bien, perfecto. Entonces fíjense que yo lo que hice acá fue unir
bien, intentar abrir el archivo con crearlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el compilador? El compilador intenta pararse en el archivo y abrir la puerta. Si puede abrir la puerta, ningún problema, viene por falso y empieza a trabajar. Si no puede abrir la puerta, viene por verdadero y lo crea. Esta función lo que hace es verificar si el archivo está o no en el disco rígido. Si el resultado de esta verificación dio el número 2, significa que no está. Si no está, lo crea. ¿Está bien? ¿Entendido? Entonces, lo que hice fue empezar a juntar las instrucciones. No importa si el archivo es de tipo simple o si el archivo es de tipo estructurado. No importa, para el caso la función es exactamente la misma. Bien, tenemos el archivo ya creado, ningún problema. Bien, y fíjense esto. Yo ahora quiero validar su contenido. O sea, no quiero validar si existe. Fíjense que yo arriba les voy poniendo qué es lo que quiero hacer. Acá valido que exista. ¿Bien? Y acá quiero ver si tiene contenido o no. Entonces cambia totalmente la pregunta. ¿Bien? Patricio, ¿qué hace esto acá? Te paras en la posición 0. Se para en la posición 0 y... No me acuerdo así. ¿Quién lo ayuda? Abre el archivo y se para en la posición 0. Exacto, 2 acciones. Se para en la posición 0 y abre el archivo. Recuerden los conceptos. Bien. ¿Qué haría esto traducido al español? Santiago Espini. Sería not end of file. Está bien. ¿Qué pregunta en español? Sí. No sé, no me acuerdo. Pero no tenés que acordarte, tenés que traducir al español. No. Ramiro Bagni. ¿No está en el final del archivo? Si no está en el final del archivo. Bien, Ramiro Bagni. Si no está en el final del archivo, ¿qué hace? Busca y se posiciona en el final del archivo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este final de archivo y este final de archivo? Que uno lo mueve, o sea, lo busca, y el otro solo pregunta si está o no está. A ver. Ramiro Campagnaro, ayúdalo. Y lo que con el file size se posiciona en el final del archivo. Profe, ¿no sería, Sí, dale, a ver, Tomás. no sería que con el file size te da en realidad el tamaño del archivo? Después con el sec se posiciona en el final. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia Bien, ¿y cuál es la diferencia con el if not on file? Y el if pregunta si está en el final. Ya. Es booleano, devuelve true o false, no te devuelve la posición. Claro. A ver si está o no en el final. Claro. La diferencia es que este dice sí, no. Y este es parate en. Esa es la diferencia. Bien, si no estás en el final del archivo, porque acá el puntero está acá, el puntero está en el 0. ¿El 0 es el final del archivo? O sea, eso es lo que está preguntando, ¿bien? Parate en el 0. ¿Estás en el final del archivo? Sí, no. Si el 0 no es el final del archivo, no es, entonces parate en el final del archivo y de esa manera no me borras nada.
Bien, aprendan a dialogar con el compilador, chicos. Aprendan a dialogar. ¿Cómo? No está de más. No está de más. Porque si yo reseteo el archivo, le tendría que decir directamente parate en el final. Bien, entonces, si yo estoy abriendo el archivo, porque lo estoy abriendo, entonces quiero saber qué es lo que está pasando. Bien, y después lo mando al final. Porque si lo abro y estoy en el final y ya me quedo. Bien, y me vengo para acá. ¿Está de más? No está de más. Y ya vamos a ver en qué casos esto lo voy a tener que utilizar. Bien, ya lo vamos a ver, porque esto me va a complicar la vida si no lo hago. Bien, así que la idea acá es validar todo lo que yo más pueda validar del archivo para que nada falle. O sea, yo tengo que intentar que nada falle. Bien, hasta acá, chicos, esta primera parte. Aprendimos de las 13 palabras, en realidad repasamos, rewrite para crear, reset o reseteo para poner en la posición 0 y abrir, seek para pararme en cualquier posición, file size para pararme al final, write para guardar en el archivo, bien, input, output, result para verificar su existencia, if not en un file para validar dónde estoy. 7 palabras de las 13. Ok, dejo de compartir este archivo y vamos a compartir el segundo. Y esto es que yo terminé con la parte que les enseñé recién, a cargar un archivo. Cuando el archivo está cargado, yo puedo recorrerlo para encontrar elementos. La manera de recorrer un archivo puede ser con recorrido secuencial. Ejemplo, en el placar tengo todas las camisas colgadas. Yo voy desde la primera hasta la última o desde la primera hasta que encuentre la camisa que yo quiero. Cuando se me termina el placar no tengo más camisas. Bien, eso sería un recorrido secuencial. O puedo hacer un recorrido dicotómico siempre y cuando el archivo esté ordenado. Bueno, lo que vamos a aprender hoy es barrido secuencial. Si el barrido es secuencial, obviamente no me interesa cómo tengo las camisas colgadas. Están todas colgadas. Bien, yo voy a empezar uno por uno, cada registro o cada camisa, desde el primero que va a ser la posición 0, 1, 2, 3, hasta el final del archivo que no lo conozco. Bien, ese final del archivo es el famoso end on file. Bien, hasta el final del archivo. Bien, ¿qué es lo que voy verificando? Registro por registro, hoja por hoja, camisa por camisa. Bien, es eso lo que hago en un barrido secuencial. Entonces, vamos a los hechos. Bien, empezamos. Yo empiezo por acá y esperen que me ubico. No estoy viendo si tengo a alguien. No, está bien. Si tenía a alguien colgado para ingresar. Ahí está. Bueno, empezamos acá. Me había quedado cerrado el chat. Primera instrucción. En teoría yo ya tengo mi archivo cargado. Bien, entonces, en teoría, yo ya hice un reseteo de apertura del archivo. Si esto ya lo hice, yo puedo trabajar con el SIC. Si esto no lo hice, no puedo trabajar con el SIC. ¿Bien? O sea, no es un sí y solo sí. ¿Bien? Ojo con eso. ¿El reset lo puedo usar siempre? Sí, siempre. ¿El SIC lo puedo usar siempre? No. Lo puedo usar siempre y cuando exista al menos un reset. Ojo con esa instrucción. Bien, me paro en la posición 0. Esta orden, lo único que le está diciendo es apunta a la posición 0. Apunta ahí. No hace otra cosa. Solamente se para. Cuando tengo un write LN o un mensaje es porque me estoy comunicando con el operador.
Cuando me comunico con el operador, bien, es al monitor y al teclado. Monitor, teclado. Teclado, RAM. Le pido al operador que me dé un nombre cualquiera. Yo lo que quiero hacer es encontrar este nombre, lo quiero encontrar acá adentro. ¿Estará o no estará? No tengo la menor idea. ¿Bien? ¿Cómo lo encuentro? Leyendo un registro del archivo. ¿Cuál voy a leer? El que me está apuntando el puntero, o sea, el registro que está en la posición 0. Por lo tanto, el read, cuando yo lo aplico, el read se mete en el registro y me lo trae a la RAM a través del bus de datos. Es totalmente distinto a lo que hace el SIC. Bien, fíjense que el SIC apuntaba. Ok, el read se mete y me trae el registro, ese registro, me lo trae a la RAM. Cuando me trajo el registro a la RAM, yo puedo preguntar qué es lo que tengo en la RAM. Puedo preguntar. Pero nunca debo perder de vista si me estoy cayendo o no del archivo. ¿Bien? Entonces, mientras no me esté cayendo del fin del archivo y el dato no coincida, yo tengo que ir a leer otro. ¿Cuál es el otro? Y el otro, cuando le doy esta orden, el otro es el que sigue. Es el siguiente. Así sucesivamente va a ir y venir mientras. ¿Bien? Cuando termina, yo no sé por qué terminó. No sé si llegó al final o si lo encontró. No tengo la menor idea. Entonces, cuando termina, lo que tengo que hacer es preguntar si lo encontró. Si lo encontró, muestro la edad que tengo en la RAM. ¿Por qué es factible esto? Y acá viene la explicación técnica. Bien, vamos al primero. Nosotros estábamos en la posición 0, apuntábamos a la 0. Cuando hacíamos el read, les dije que el puntero se metía dentro del registro, me lo traía a la RAM. En rojo les puse lo que hace el read. El read me trae el registro y automáticamente baja el puntero una posición. Eso lo hace el Gran Pascal, ¿bien? En forma voluntaria. Conclusión, si acá no coincidía, este read lo que hace ahora es leer a donde apuntaba el puntero, o sea, donde apuntaba al segundo. Entonces, cuando yo le digo lee, me lee al que estaba apuntando. Cuando terminó de leer y me lo trajo a la RAM, el puntero se bajó. Vean la diferencia entre lo que es leer y apuntar. El que lee obtiene los datos, el que apunta separa. La instrucción read lee el dato y la instrucción read baja el puntero. Bien, tiene dos funciones en sí mismo. Cuando trabajó varias veces, puede ser que haya llegado a esta situación. Puede ser. Yo no sé cuál es de todas, pero puede ser. La tengo prevista esta situación. ¿Dónde la tengo prevista? Acá. ¿Por qué? Porque yo leí el registro, estoy leyendo ¿bien? Lo leo, me lo traigo a la RAM. ¿Cuál me traje? Exactamente ese. Cuando me lo traje, el puntero bajó. Entonces, vengo a ver qué me traje. Cuando vengo a ver, me dice, mientras no ten on file. Y no, ya estoy en el end on file. O sea que no llega nunca a preguntar esto. No llega. Se quedó varado acá. Bien, porque estoy en el end on file. Conclusión, termina este while y se mete en el if. Lo que estoy preguntando es, ¿qué me trajiste en este récord, ¿qué me trajiste a la RAM? ¿Me trajiste el nombre que estaba buscando? Si dice que sí, me muestra la edad
de ese registro. Si no, no lo encontró. ¿Entendieron? Sí, se entendió. Doy por sentado entonces que sí. Por lo tanto, veamos esta situación. Yo el modelo se los hice, leo un registro en la posición 0. Si no es el fin de archivo y no coincide, leo el de la posición 1. Si no es el fin de archivo y no coincide, leo el de la posición 2. ¿Bien? Y así sucesivamente hasta que lo encuentro o hasta que llego al final del archivo. ¿Bien? Condición del marco teórico del mientras. Gonzalo Marcilla. ¿Cuál es el marco teórico de la estructura mientras? Mientras se cumpla esa condición, se va a repetir. Perfecto. Marco teórico del mientras. ¿Cómo, profe? Marco teórico. ¿Qué necesita el mientras para poder trabajar? Marco teórico. Una variable leída antes. Y escribirla dentro del mientras para que no entre en un bucle. Leerla de vuelta. Entonces, Luca Conti, condición del mientras. Tiene que tener una variable afuera y otra adentro. Una variable no. Una instrucción. Una instrucción de lectura externa y una instrucción de lectura interna. Esto es el mientras. ¿Por qué? Porque acá estoy preguntando, y observen esto, estoy preguntando por un campo de un registro que lo tengo que tener leído. ¿Bien? Está jugando el campo del registro. Lo tengo que tener leído afuera. Leo otro, pregunto. Leo otro, pregunto. ¿Bien? Y siempre juega con lo último leído. Vamos al repeat until. Condición y marco teórico del repeat until. Luciano Komorowski. Marco teórico del repeat until. Se repite hasta que se dé esa condición. Ok. Condición de lectura del repeat until, marco teórico. Se repite hasta que se dé esa condición de lectura. No. Condición del marco teórico del repeat. Tiene que haber una lectura interna. Solo una lectura interna. Solo lectura interna. Solo, acá adentro. ¿Bien? No tiene dos como el mientras. Tiene una sola. Yo leo hasta el final del archivo o hasta que lo encuentro. ¿Bien? Ok, si estuviésemos en Python, esto no lo podríamos aplicar porque obviamente Python no tiene repeat until. Bien, entonces deberían aplicar siempre el modelo del mientras. Todo depende del software de base. Siempre depende del software de base. Ok, estas dos, no importa si es el mientras o si es el repeat, ambas pueden trabajar siempre y cuando tenga al menos un registro. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, léeme un registro antes de empezar. Léeme un registro antes de empezar. ¿Bien? Entonces, si no tiene al menos uno, esto daría un error. ¿Y por qué digo que con uno es suficiente? Porque cuando yo leo, el puntero se bajó. Entonces, tengo un solo registro, me paro en la posición 0. Leo el registro de la posición 0. Mientras no sea fin de archivo, mentira, estoy en el fin de archivo. Me fui y me vine acá. Nunca entró el mientras. Nunca entró porque era uno solo. Si estamos en el repeat, me paro en la posición 0. Leo el registro de la posición 0. ¿Estoy en el fin de archivo? Sí, me fui. O sea que trabaja una sola vez. Tanto el repeat una sola como el mientras ninguna. Pero la lectura la tengo en la RAM. La lectura la tengo en la RAM. Si la tengo en la RAM, puedo preguntarle a la RAM qué pasó. Funciona siempre y cuando tenga al menos uno. Si está vacío, esto
esto me da error, y si está vacío, esto me da error. Bien, es por eso que vamos a tener que trabajar con la pregunta del if and on file. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre utilizar mientras y utilizar repeat? Las diferencias son la validación booleana. El mientras tiene un not, el while no lo tiene. El operador lógico. El mientras trabaja asociado con el and, el until trabaja de forma disruptiva con el o. Y el operador relacional. El mientras trabaja por distinto, el until trabaja por igual. ¿Ok? Entonces, cuando apliquen una de las dos, ¿pueden trabajar con cualquiera? Sí, pueden trabajar con cualquiera, pero presten atención a estas tres condiciones. Profe, me quedó ¿Sí? una duda. ¿La función file size te devuelve un número o te devuelve otra cosa? ¿Quién la responde? Un número. Si yo le digo parate en el archivo, en el file size, es parate en el 4, en el 5, en el 10, en el 1000. ¿Bien? Es un número. Gracias. Exacto. Bien, bien, ok. En teoría, chicos, ¿entendieron todo? En teoría. De las 13 palabras utilizamos rewrite para crear o borrar, reset para pararte en la posición 0 y abrir el archivo, el read para traer del archivo a la RAM, el write para llevar de la RAM al archivo, el end on file para validar la finalización del archivo, el file size para pararme al final del archivo, el seek para pararme, el input output result para encontrarlo o no al archivo. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Tenemos 8 palabras de las 13. 8 de las 13. Así que con esas 8 palabras pueden ustedes hacer lo que les voy a pedir ahora.